Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, damos las gracias tanto a la organización del Congreso, también a las personas que van a hacer la presentación de sus comunicaciones y bueno, y a todos vosotros por venir, ¿no? Disculpad que estamos tardando un poco, pero bueno, son cosas que pasan tampoco. Bueno, os explico, vamos a hacer, bueno, serán unas presentaciones, una es online, que vamos a escuchar ahora mismo, y luego tenemos aquí a otros dos ponentes. Al final de las presentaciones dejaremos un turno de palabra para que todas aquellas cuestiones que se quieran profundizar o ellos quieran profundizar, pues se puedan hablar. Bueno, en primer lugar, bueno, también hay un compañero que no ha podido asistir, que es César Enrique Pineda, que no puede asistir está enfermo, entonces pasaremos directamente a la comunicación que presenta Gerardo Avalle. ¿Nos escucháis? Hola, buen día, Nerea, sí, acá, lo estoy María escuchando. Mercedes Ferrero y María Alejandra Ciufolino. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, esta primera comunicación, bueno, está enfocada dentro de, como sabéis, de la mesa de Comunidad, Territorio y Vida y daremos la palabra a los ponentes. Bueno, muchas gracias, Nerea. Gracias, buen día a todos. Para acá todavía es de noche, estamos en Argentina. Son las 5:15 de la mañana. Hemos tenido que madrugar para asistir a la ponencia. Bueno, mi nombre es Gerardo Avales, soy de la ciudad de Córdoba, estoy con Mercedes, ambos formamos parte de un colectivo de investigación que se conoce como el Llano en Llamas. Nos dedicamos al estudio de conflictos sociales en la región y el trabajo que les traemos, que pensamos compartir un poco hoy, está vinculado a distintos procesos de la economía popular, que para nosotros tiene estrecha vinculación con la temática que hoy se discute en el Congreso. Nosotros lo hemos titulado como experimentación política, organización comunitaria y economía popular en provincia de Córdoba, y lo abordamos con dos casos, uno urbano y uno territorial, que tienen algún tipo de vinculación con la producción y la gestión de lo común. En ese sentido, algunas ideas como que queremos compartir están vinculadas a la experiencia regional que se ha dado en América Latina y particularmente en Argentina, en tanto que ahí se ha experimentado, o acá se ha experimentado un crecimiento sustantivo de experiencias asociadas a la economía popular, tanto en espacios rurales como urbanos. Esos procesos dan cuenta de algún modo de profundas transformaciones en lo que es la apropiación del territorio y la reproducción material y simbólica de la vida por parte de distintos sectores populares y subalternos. El objetivo que nosotros tenemos en esta exposición es desarrollar de algún modo una reflexión en contrapunto acerca de las construcciones de base que se han ido cimentando diferentes organizaciones socioterritoriales, proponiendo particularmente un análisis de distintas dimensiones que hacen a la disputa por lo común. Y para eso pensamos en algunas dimensiones conceptuales como formas y trayectorias organizativas, prácticas de autogobierno, representaciones del territorio y formas emergentes que se dan en la economía popular. En ese marco es que nosotros recuperamos dos experiencias de democracia comunitaria vinculados a la economía popular en la provincia de Córdoba, que se los vamos a ir presentando a medida que exponemos. Uno es la campaña de la digna educación y el proceso textil, productivo y organizativo que viene de la mano de ese proceso de lucha, del encuentro de organizaciones, y la recuperación territorial del ex grupo de artillería 141, reconvertido en el Refugio Libertad por parte de Trabajadores Unidos por la Tierra, ambos en la Unión de Trabajadores de Economía Popular, ¿no? En ese sentido, nosotros lo que intentamos es poner en diálogo, perdón que muteo, poner en diálogo
de algún modo, tres conceptos que a nuestro entender de algún modo permiten construir categorías analíticas a partir del abordaje de experiencias organizativas que muestran un carácter más complejo y bien abigarrado de las clases populares latinoamericanas. Por un lado es la economía popular, la producción de los comunes y la democracia comunitaria, como un tridente conceptual que para nosotros emerge de algún modo como un producto de los procesos regionales de resistencias y luchas de larga duración. A ver, decimos provisoriamente que tomamos esos términos y el de democracia comunitaria porque nos permiten dar cuenta de procesos de experimentación política que están ocurriendo sobre todo en las periferias, en contextos de extrema precariedad y despojo, protagonizados sobre todo por mujeres, con una fuerza y una novedad que desestabiliza y de algún modo tensiona los modos instituidos de las formas políticas liberales. Y en ese sentido, la economía popular es un fenómeno que convive justamente con el modo capitalista de producción global. Pero no es una convivencia obviamente pacífica, sino que lo que advertimos es un registro permanente de tensión con los modos de producción, organización y circulación del capital. Obviamente que con el neoliberalismo la economía popular es normalizada aún más como una economía de pobres, como emprendedores neoliberales y en clave de multiculturalidad, representando todo eso distintas formas o intentos de captura de esa subjetividad popular. Y una particularidad que presenta este término de economía popular es que dialoga o produce lo que la literatura occidental también denomina como los comunes, distinto justamente a todo aquello que se denomina como público. Acá los comunes revisten un carácter productivo y simbólico de la organización de lo popular, cruzando, si se quiere, o creando un campo cruzado de subjetividades. Ahora, la producción de lo común en la economía popular va más allá de la gestión comunal de recursos. No solo son principios de cooperación social, sino que ante la dinamización del mercado, la pobreza estructural y la dependencia de la asistencia estatal, termina contraponiendo formas de producción, generación de valor, apropiación de producción y comercialización bajo una dinámica más cooperativa, colectivizada y con mecanismos decisorios más horizontales. A ver, despliega en ese sentido un conjunto de relaciones sociales a partir de las cuales es posible pensar nuevas inscripciones identitarias o subjetividades políticas. Como Federici lo señalaba en 2018, para que los comunes tengan objetivos transformadores, no pueden estar centrados únicamente en proporcionar servicios sociales o amortiguar el impacto destructivo del capitalismo. A nuestro entender, y acá parte del debate que proponemos, tampoco hace sentido contraponerlos de modo directo o desconectarlo de lo público, del Estado y del capital. En ese sentido es que nosotros planteamos, por ejemplo, el debate de por qué pensar la campaña de la digna educación, que es lo que presentamos hoy, como una iniciativa que un conjunto de asentamientos de barrios populares enmarcado dentro del encuentro de organizaciones de la ciudad de Córdoba, encuentro de organizaciones como movimiento social aglutinador, inicia este proceso en el año 2011. La campaña de educación se gesta a partir de una necesidad bien concreta, que es contar con útiles escolares, mochilas, zapatillas y uniformes para un número enorme de niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela pública. A ellos se les sumaron demandas por mejores edilicias en los establecimientos educativos, provisión de materiales para esos espacios comunitarios de los distintos territorios organizados. Es una iniciativa que lo novedoso tiene que ver con que se gestó como una demanda de un grupo de barrios que fue cobrando forma a través de asambleas barriales, donde participan tanto vecinos organizados de esos territorios como aquellos que saben del reclamo puntual y se suman a formando parte del mismo espacio, ¿no? La asamblea se consolida entonces como un lugar para formar parte y es la que empieza a fijar un criterio clave en el reclamo, organizador y que da sentido, que es el que lucha, recibe.
Para dar incluso mayor credibilidad a ese reclamo, las sucesivas instancias de negociación con el Estado culminaban y luego se retomaban siempre con una marcha que se conoce como la Marcha de la Digna Educación, que se despliega por las calles de la ciudad de Córdoba, ¿no? Frente al Ministerio de Educación, frente a la Casa de Gobierno, que puede a veces terminar con una toma del ministerio, como pasó en algunos años, y con diversas intervenciones públicas en distintas localidades una vez que se termina generalizando en la provincia. La marcha particularmente tiene tintes muy particulares. Abunda el clima festivo, hay carteles alusivos a la educación, a los niños, niñas, adolescentes jugando. Siempre hay uno que otro con sus caras pintadas, pelucas, sombreros, megáfonos, todo el tiempo con canciones alusivas al reclamo, y suele realizarse en uno de los meses más calurosos del año acá en Argentina, por lo que el clima de carnaval, remeras mojadas, pies en la fuente, suelen ser postales bastante habituales. Además de ese pedido de útiles con el que se inició, la marcha también acerca al ministerio el número de mochilas y cartucheras que se van a necesitar para lo novedoso de esto es que esos accesorios son producidos por los talleres textiles y por las compañeras de las asambleas que durante todo el verano se dedican a producirlas. Obviamente que el proceso es más largo, el proceso de conformación de los módulos escolares depende primero que sean recibidos por parte del gobierno a modo a granel, que a partir de eso la organización coordina en un espacio mucho más amplio con todas las delegadas barriales, turnos rotativos, para terminar de armar cuál línea de producción, el armado de cada mochila y la distribución posterior en los barrios, pero particularmente tiene o incorpora la dimensión de los talleres textiles como nueva demanda, ¿no? Entonces tenemos acá en un primer término una disputa del espacio público por sacar la educación de la institución educativa y de la política pública y trasladarla o problematizarla en la calle y en el barrio. Y por otro lado, los talleres textiles que terminan siendo los que ofrecen la producción que se está demandando. Textiles que comienzan a producir para la digna educación en el marco de este movimiento social como es el encuentro de organizaciones. Muchos de esos textiles se crean a partir de la digna, como se la conoce, pero había algunas experiencias previas bien consolidadas que hicieron punta, de algún modo, en esta iniciativa. No solo demostraron la calidad de sus productos, mostrando telas, diseños, moldes y la infraestructura comunitaria para producir, sino que a su vez se convirtieron en capacitadoras de los incipientes talleres que se estaban generando, ¿no? Hoy se encuentran dentro de lo que se conoce como la rama textil de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y conforman lo que es la cooperativa de talleres textiles Fuegor. Como más o menos podemos advertir en esta exposición acelerada en un punto, lejos de la espontaneidad, es una lucha, la de la digna, que se fue gestando más en el tiempo, fue cobrando una estructura organizativa dinámica, con cada vez mayores dimensiones a considerar: logística, traslado, seguridad, mística, planilla, negociación, comunicación y distribución de la producción. Al mismo tiempo, una necesidad como la de los útiles y educación, y una tarea habitualmente confinada del mundo doméstico, como la reproducción del hogar y el cuidado de los hijos, aparecen escritos ahora en otra gramática. Una gramática que habla de demanda de recursos para la subsistencia, la toma de la calle, como la responsabilidad pasa por la organización colectiva de los turnos, la presencia en cada movilización, una división de tareas común. Sin embargo, es una experiencia que no está ajena a algunas tensiones, ¿no? El sostenimiento de las tareas de cuidado comunitario muchas veces se torna rutinario y con poco potencial de desarrollo político. La producción textil no siempre encuentra una demanda sostenida y generar propios mercados insume tiempos adicionales que no resultan fáciles de extraer a la dinámica del hogar o a la vida cotidiana, ¿no? Sobre todo si no se regulan bajo criterios colectivos que se corre el riesgo de verse expuestos a
el proceso extractivo del capital, que como Harvey decía, reasigna espacios destinados a la vida cotidiana hacia la producción sin asumir el costo del uso de ese territorio, sin compensar, lo que representa en ese sentido un nuevo acercamiento a lo común. En fin, eso es más o menos lo que yo quería compartirles y darle espacio a Mercedes también para que vaya sumando algunas ideas adicionales del otro caso que habíamos estado hablando. Bueno, muchas gracias, Gera. Buen día a todas, todes. Lamento que nos estemos conociendo con esta cara de las 5 de la mañana, pero bueno, también este esfuerzo tiene que ver con la posibilidad del intercambio, ¿no? Que agradecemos a la organización de este encuentro, porque muchas veces si no, bueno, eso, no tenemos esta oportunidad. Ahí, bueno, revisando también un poco el tiempo, de que estamos ya a la mitad de nuestra exposición más o menos, voy a compartir brevemente la otra experiencia, el otro proceso de lucha que analizamos y con el que trabajamos y que también acompañamos, para pasar a hablar un poco de algunas conclusiones que nos gustaría poner en común hoy, también para tener un ida y vuelta con ustedes. Como decía Gerardo al principio, la otra experiencia que elegimos para compartir hoy es la experiencia del Refugio Libertad. El Refugio Libertad es un campo comunitario que funciona en un predio recuperado de manos de la Dirección General de Fabricaciones Militares del Estado Nacional. Es un campo de unas casi 900 hectáreas que permaneció abandonado desde el año 93 en una zona rural del interior de la provincia, en pueblos rurales muy empobrecidos, bueno, de familias que han sido de alguna manera desalojadas y corridas por el agronegocio, ¿no? La producción sojera es una de las, y el agronegocio en general es como uno de los principales pilares económicos en la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, en ese contexto, en el año 2016, un grupo, sobre todo de mujeres trabajadoras, empieza a reunirse, bueno, corridas por la situación de desempleo y de pobreza para generar estrategias de subsistencia y a trabajar en conjunto en la producción de alimentos, básicamente, principalmente de escabeches y conservas que comercializaban a nivel local bueno, o en las localidades vecinas. Y poco a poco fueron pasando a la construcción de una huerta comunitaria, ¿no? Estamos hablando de una experiencia organizativa protagonizada en buena medida por mujeres, pero además por mujeres que no venían, en su enorme mayoría, con ninguna experiencia organizativa previa, ¿no? Entonces, la producción de alimentos, la organización en torno a esa autonomía muy básica que es el propio alimento, empieza a ser como el punto de arranque de una experiencia de organización y una experiencia también de politización. Bueno, lo que sucedió en estos pueblos es que al poco tiempo la experiencia primera de este núcleo de 9 mujeres empezó a expandirse también como horizonte de posibilidad ante la situación de necesidad de encontrarse con otras para trabajar, inventar un trabajo en donde no lo hay y en donde no hay respuestas ni del mercado ni del Estado frente a esa situación. Bueno, o que las respuestas están y son la inacción y el despojo, ¿no? Esas dos cosas. Y bueno, y al poco tiempo fue una experiencia organizativa que se expandió en varias localidades vecinas, llegando a conformar más de 50 unidades productivas comunitarias de alimentos en 10 pueblos vecinos, ¿no? Y bueno, como todas podrán imaginar, el principal problema que tienen los grupos de trabajadores y trabajadoras en el campo que se deciden a volver a la producción de alimentos, que es algo que, bueno, que se había perdido con el arribo del agronegocio y del supermercadismo, es el acceso a la tierra, ¿verdad? Entonces estos grupos de trabajadoras se dieron un montón de estrategias distintas para acceder a la tierra, ¿no? Recuperar
terrenos abandonados del ferrocarril, poner a trabajar, poner en producción terrenos fiscales, municipales que permanecían abandonados, recuperar los antiguos basurales, sanar la tierra, sanear esos territorios para poder empezar a producir. Y en 2018 se planteó como, bueno, el desafío de la necesidad de crecer, ¿no? Y entonces dejar de producir en pequeñas parcelas para poder hacer una experiencia mayor. Ahí surge de alguna manera la idea alocada de la posibilidad de recuperar este predio, que es un predio, como les decía, muy grande, de casi 900 hectáreas, que estaba abandonado. Y que bueno, en verdad en un primer momento se planteaba como había una propiedad de la iglesia de Córdoba y una propiedad del Ministerio de Defensa, de fabricaciones militares. En un principio se pensó que todo podía ser más fácil con la iglesia, también aprovechando un poco la palabra de quien hoy está al frente de la iglesia, ¿no? Y las consignas de tierra, techo y trabajo. Las cosas de la vida hicieron que el curso fuera más rápido con el Ministerio de Defensa. Y en 2018, después de una experiencia larga de lucha y de negociación, se pudo acceder al predio y se lo rebautizó como Refugio Libertad. Y ahí empieza todo un proceso, ¿no? Porque empieza como la certeza de que no se puede recuperar la tierra sin recuperar la memoria. Y habitar ese territorio para producir y para trabajar implicó también abrir un proceso de reconstrucción de la memoria histórica sobre un predio que había permanecido durante muchas, muchas décadas olvidado e invisibilizado en ese lugar. No solo funcionó, se construyó una fábrica de armas, en verdad, en la década del 40, una fábrica de enorme porte que bueno, nunca entró en producción realmente, sino que en la década del 60 se instaló en el lugar el Grupo de Artillería 141 del Ejército Argentino, que es un grupo de artillería que tuvo un rol fundamental en muchos episodios represivos de la historia nacional, y dentro de eso, funcionó en la década del 70, en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, como un centro clandestino de detención y de tortura, ¿no? Hoy existen, de hecho, al menos 2 causas judiciales que investigan la presencia de enterramientos masivos de cuerpos en el lugar, ¿no? Bueno, todo esto era una historia que estaba oculta y que con el trabajo y el compromiso de estas personas y la recuperación del lugar se abre un poco, ¿no? Abrir las puertas del lugar implicó también abrir todo ese proceso de recuperación de la memoria. Bueno, podríamos hablar un montón de tiempo sobre el caso en sí. Veo que también me voy yendo con el tiempo, entonces, bueno, más allá de esa experiencia, queríamos compartir con ustedes algunas reflexiones o algunas conclusiones provisorias con las que estamos trabajando. Un poco de estas experiencias que hoy se nombran, se identifican y se organizan en la economía popular, ya dijimos que se desplegan en contextos de altísima precariedad y de despojo, y para nosotros tienen su foco en esto que Raquel Gutiérrez Aguilar llama como las luchas por la garantía de sustento, ¿no? Realmente son luchas que nacen en las periferias, en situaciones en las que parece que los cercamientos nunca terminan, y que desde ese lugar dan cuenta de trayectorias organizativas donde las estrategias de supervivencia, de subsistencia, salen del encierro doméstico, ámbito de la carga privada de las mujeres, para dar curso a estrategias colectivas que ciertamente tienen modalidades novedosas y que están siendo efectivas para responder a las necesidades más acuciantes, ¿no? de estas poblaciones. Sin embargo, también encontramos que esta novedad en las formas organizativas hunde sus raíces en todo un acervo de saberes populares, de experiencias organizativas, que dan cuenta de la vigencia todavía de tramas comunitarias de larga duración en nuestros pueblos, que el arrasamiento del capitalismo neoliberal y toda la crueldad del patriarcado no han logrado aún desarmar, ¿no? Entonces, en estas situaciones de despojo es donde lo comunitario asume un lugar importantísimo en la autodefensa de las poblaciones
y se constituyen, ¿no? Como lo dice el nombre de la experiencia que narramos, en verdaderos refugios, ¿no? Para nosotras estas experiencias ciertamente constituyen prácticas políticas de autogobierno a diferentes niveles y escalas, y el hecho de que en los últimos años la economía popular haya tenido un crecimiento cuantitativo y cualitativo interesante, hace que esta salida colectiva y estas formas de experimentación política también se hayan expandido y hayan crecido, ¿no? Decíamos que estas formas de experimentación política distan de todas las formas instituidas, vetustas y quietas, no solo de las grandes instituciones de la democracia representativa, sino también de todas las formas sedimentadas de participación en diferentes ámbitos, ¿no? Centros vecinales, escuelas, clubes, etc. Pero esas formas tampoco son formas meramente espontáneas o instantáneas, ¿no? Creemos que ahí hay experiencias desde la creatividad, desde el estar siempre en movimiento, desde la circulación de la palabra en el centro de la escena, en donde se crean no solamente la posibilidad de decir la propia palabra para poblaciones que no han tenido la posibilidad de expresar su palabra, sino también construir voces, a partir de ahí voces colectivas que sedimentan criterios que en adelante ordenan y organizan, ¿no? las prácticas políticas, económicas de estas poblaciones. Esas experiencias comunitarias son luego sumamente valoradas, resguardadas y expandidas a otros ámbitos de la vida, ¿no? Nosotros encontramos acá en estas experiencias, bueno, y también en otras que uno conoce, experiencias como de gobierno desde el territorio, ¿no? Donde la democracia no depende ni se realiza prioritariamente por las formas, sino que tiene que ver con un ejercicio genuino de la palabra y la decisión colectiva, ¿no? En ese sentido, son experiencias que están dando también una batalla cultural contra las culturas políticas dominantes y en particular contra un sentido muy sedimentado, por lo menos en nuestro país y en nuestra región, que toma a las poblaciones pobres como poblaciones asistidas y gobernadas, ¿no? Como si no hubiese allí otra posibilidad. Y entonces, en ese sentido, acá vemos un potencial, bueno, transformador de las formas políticas, ¿no? Y estas experiencias de apropiación y de reorganización de los medios de existencia tienen como sitio privilegiado y como nomenclatura política el territorio, ¿no? Esto que las feministas comunitarias llaman la unidad cuerpo-territorio-tierra, ¿no? Lejos de toda la propuesta desterritorializante de la financiarización de la economía, de la virtualidad, de la digitalidad. Y eso acá lo que encontramos es experiencias donde la proximidad a la vecindad, el tejido vincular, es el lugar por donde la política se encausa y crece, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que sean experiencias comunitarias. Sí. ¿Me escuchas? No. ¿Tenemos que ir terminando? ¿Me escuchas? Sí. Sí. Tenemos que ir terminando. Bueno. Sí, termina, si quieres decir algo. Doy un cierre. Bueno, listo. Gracias. No, sin embargo, esto no quiere decir que sean experiencias cerradas sobre sí mismas, ¿no? Entonces ahí tenemos todos esos lugares de fricción, sobre todo en el vínculo con el Estado, que implica una relevancia porque son experiencias en donde la posibilidad misma de la autonomía tiene que ver con las luchas por la recuperación de recursos, para poder poner a funcionar esos recursos en circuitos de producción de lo común, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nosotros encontramos como todo un desafío, ¿no? Porque si bien la autonomía es central, acá tenemos una autonomía que no es concebida en términos puristas, ¿no? Porque las clases populares en nuestro país no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces la autonomía tiene mucho más que ver con redefinir en los procesos de lucha una correlación de fuerza que permita el vínculo con el Estado, la exigencia y la reivindicación de que esos recursos vuelvan a las poblaciones, pero bueno,
tratando de lograr una correlación de fuerzas que permita salir de lugares de subordinación. Bueno, cierro ahí como para compartir un poco ahí los desafíos que veíamos. Gracias. Muchísimas gracias a los dos, Ricardo y Mercedes. Bueno, en segundo lugar vamos a presentar a Antonio Escalante, que viene del colectivo Cuchico Choco Chichutic. Bueno, nos va a presentar su ponencia sobre la autogestión colectiva de la comunidad vecinal del Casco Viejo de Gasteiz. Nos va a hablar sobre su desarrollo, el estado actual y bueno, las perspectivas en un futuro, ¿no? Bueno, te doy la palabra. Eso debería ser, pero voy a ser un poco desobediente. Primero porque, bueno, ongi etorriak eta kaixo guztioi, pero voy a ser un poco desobediente porque lo primero que tengo que decir es que yo soy un infiltrado en este contexto. Quiero decir, no pertenezco a la academia, no tengo ningún tipo de funcionamiento típico de academia, ni sé cómo funciona, pero, sin embargo, conocida la gente que estaba impulsando esta dinámica y conocido que se iba a hacer un congreso sobre la democracia comunal, nos pareció oportuno el hacer llegar desde la calle experiencias que se están viviendo, que se viven en la calle, en Gasteiz en concreto, aprovechando lo que en principio era un material para que se utilizase en el propio barrio, es decir, para la transmisión generacional de la que luego hablaremos, entre distintas generaciones, tener conocimiento de lo que ha sido el recorrido de la autogestión, de las experiencias autogestivas en el casco viejo gasteiztarra en los últimos 15 años, pues intentar traerlo aquí y que si se iba a debatir sobre la democracia comunal, pues que no solamente se hiciese desde los análisis que aportáis las gentes que os movéis en ese ámbito, sino que también hubiese oportunidad de que desde la calle se trajese a hablar de experiencias concretas, simplemente a reflejar esa historia. Esa era la primera intención. Pero luego, estando aquí, la verdad es que, bueno, no voy a contar lo que viene en el documento, porque el documento quien quiera lo tiene, quien le interese lo tiene a su mano y lo puede leer, y además se explica mucho mejor con todos los links que llevan a vídeos y demás, pero sí quiero apuntar algunas cosas que no aparecen en el documento que estaba hecho para la transmisión generacional, pero que igual en este marco está bien comentar. Está igual, no tengo ni idea, pero eso es lo que yo creo. Para empezar, por ejemplo, creo que lo primero que habría que hacer sería, y no está en el documento porque no estaba pensado en esa historia, un reconocimiento y un agradecimiento público a todas las comunidades indígenas, a todas las experiencias latinoamericanas de las comunidades, empezando, por supuesto, por los zapatistas, que en nuestro caso, por ejemplo, han servido de alimento desde la Declaración de la Sexta principalmente, y a partir de ahí a toda una serie de autores y autoras y de experiencias concretas, desde un pelotudo uruguayo, un tal Pibeki, hasta Raquel Gutiérrez y otras personas que pusieron en marcha lo que realmente era el primer Congreso Internacional sobre Comunalidad, aunque este se llame así, ha habido ya uno organizado ya hace unos cuantos años, que nos han alimentado y nos han hecho descubrir a gentes que hasta entonces nos alimentábamos de las experiencias autónomas obreras, de la lucha obrera del 3 de marzo de Gasteiz y otras, nos han hecho descubrir una realidad sobre la autonomía comunal o comunitaria que desconocíamos y que nos ha servido de alimento para el atasco que teníamos en el casco viejo a la hora de enfocar determinados trabajos. Hasta tal punto que en un momento determinado uno de los colectivos que más ha protagonizado esa dinámica de autogestión en el barrio terminó llamándose Egin Ayu, en una mezcla entre euskera y quechua como una forma de reconocer de dónde nos alimentábamos y qué nos aportaban. Y ha sido abrir cauces por todos lados, aire que podíamos respirar y de nuevo ilusión de ver que había gentes que practicaban realidades aun en contextos muy distintos y en dinámicas muy diferentes y en situaciones políticas y de todo muy diferentes, pero que estaban practicando bastante de lo que a nosotros nos gustaría que se convirtiese el casco viejo. Y eso dio impulso, alas y reforzó toda nuestra iniciativa para poner en marcha, bueno, incluso nos llevó a descubrir que realidades muy parecidas a las que esas comunidades están viviendo ahora mismo en América Latina y demás, hace unos cuantos siglos se dieron en la propia Gasteiz en una forma de organización asamblearia cuando no había ni papá Estado, ni mamá ayuntamiento, ni rollos así, que se llamaban las vecindades vitorianas y que compartían una forma de proceder asambleario y autogestionado con muchas críticas y con muchas caracterizaciones.
pero muy parecida a algunas de las experiencias que estábamos viendo en América Latina. Y necesito todavía impulsar más ese deseo de seguir fortaleciendo esa realidad. Eso por una parte. Luego, por otra parte, es verdad que quien se lea el texto en el que se cuenta la historia de la autogestión en los 15 últimos años en el casco viejo Gasteiztarra, se puede quedar con la idea de que el casco viejo Gasteiztarra es una zona liberada para la autogestión. Y no es verdad, aunque nada de lo que se cuenta es mentira. ¿Cómo se compagina lo uno con lo otro? Pues porque el casco viejo Gasteiztarra tiene mucha más población que la que participa en los procesos autogestionarios, aunque sí que es verdad que se ha conseguido que de partir de un pequeño núcleo de gente que impulsaba iniciativas autogestionadas, esa dinámica se haya llevado ahora a bastantes zonas autogestionadas del barrio, tanto de espacios públicos como dinámicas concretas y incluso organizaciones festivas y demás. Y en los últimos momentos incluso se ha conseguido infiltrar gente dentro de dinámicas institucionales que se está alimentando, por los riesgos que tiene, ¿eh? Igual que las instituciones también están intentando lo contrario, que es captar vía cogestión, otras figuras que están intentando para hacer suyas en lo que es procesos que han nacido desde lo autogestionado. Esa es un poco la realidad de una historia. ¿Por qué? Hay que aclarar, y eso también sí está en parte en el texto, pero igual habría que incidir más en ello, que esto no surge de repente, es decir, antes he dicho que bebíamos de una cultura de la autonomía obrera gasteiztarra, y yo creo que eso tiene mucho que ver. Es decir, en el hecho de que en el casco viejo contásemos de entrada con una realidad que se llama Alavedi Irratia, de 38 años de existencia, y una realidad que se llama Gasteize de Gasteiz, que de 33 años de existencia, que son casos raros dentro de lo que es una dinámica general en Euskal Herria al menos, tiene que ver bastante de las experiencias vividas en el 76 y la revuelta obrera o la revolución obrera en torno a lo que luego fue la matanza del 3 de marzo y demás, que ha hecho que en Gasteiz determinadas formas de funcionamiento y determinadas iniciativas, aunque no se compartan por la población, sean entendidas y vistas con un cierto guiño dentro de lo que es la población gasteiztarra. Eso ha posibilitado que cuando se ha intentado ir a tumbar el Gasteize de Gasteiz, por ejemplo, y se ha intentado realmente y en serio varias veces, haya habido una respuesta popular de apoyo y de complicidad con la defensa de ese espacio. Un poco parecido a lo que le puede estar pasando ahora a Recaleor, que también, siguiendo esa dinámica, ha sabido ganarse a la población gasteiztarra y que la población gasteiztarra, aunque no comparta los objetivos de fondo de Recaleor o los de determinadas iniciativas autogestionadas del barrio, sin embargo, cuando va en contra de ellos, sale a defenderlo. Porque le parece, bebe de esa corriente autónoma obrera que hubo en los 70 y pico. Y tiene su importancia. Aparte de todo eso, y sin entrar en la historia en concreto, como os digo, porque no sabría dibujarla en tan poco tiempo, creo que es más importante irnos al otro lado de la historia, a los retos que tiene ahora mismo y que si los tenía ya una serie de retos como para decir, bueno, han sido 15 años de una temporada álgida, por decirlo de alguna forma, de la autogestión en el casco viejo Gasteiztarra y ahí se queda, o tiene perspectivas de que vaya para adelante y pueda crecer. ¿A qué retos le tiene que hacer frente y de qué forma? Porque la autogestión, las iniciativas autogestivas han ido pasando hacia la llamada a la comunidad vecinal autogestionada. Incluso en algún momento se ha planteado la posibilidad de que Alde Zaharra empiece a poner en marcha mecanismos para que pueda llegar a ser una asamblea vecinal autogestionada comunal, marcando hacia dónde se pretendía ir. A todo esto se están dando cambios generacionales. Con el paso del tiempo, las gentes que estaban trabajando en una línea han ido cumpliendo años, otras ya eran mayores de entrada y por lo tanto han salido y se ha incorporado gente joven y todos esos retos están ahí. Y había una serie de retos a los que ahora voy a comentar, pero a todos ellos hay que añadir los que se han sumado después de estos 2 añitos que hemos padecido de
primero confinamiento y luego pandemia, con todas las medidas que han traído consigo. A partir de ahí, si la visión de todo lo otro puede ser compartida por bastante gente, lo que voy a decir ahora es pedrada personal mía. Habrá gente que lo comparta o gente que no lo comparta, pero es en la parte que yo puedo aportar desde mi análisis. Creo que en ese sentido son más las dudas de hacia dónde tirar. Bueno, lo primero de todo, hay una historia en la que sí me gustaría insistir porque creo que es uno de los principales receptos que tenemos, que es la transmisión generacional. No me refiero a dar paso a la entrada de nuevas generaciones, sino entre distintas generaciones saber transmitirnos lo que han sido experiencias, con los errores para aprender de los errores y de los aciertos. Eso en América Latina se lo tienen muy currado o bastante más currado que aquí, y nosotros hemos bebido bastante de esas experiencias y vemos con envidia la recopilación de materiales que tienen, la cantidad de encuentros que tienen para hablar sobre esas realidades y demás, cómo se curran esa historia, y aquí por lo menos no lo hay. De tal forma que, por ejemplo, se están dando situaciones cuando menos llamativas. Por ejemplo, entre la gente joven de hoy en día, una realidad como la del Gasteiz o a la Dedi, que antes comentaba, resulta que, como no se les ha transmitido lo que ha supuesto poner en marcha y mantener esos espacios liberados, entre comillas, durante tanto tiempo, delante, para ellos y para ellos, termina siendo casi como una realidad institucional más. Es decir, es algo que tienen ahí de toda la vida, bueno, pues un espacio más, como si fuese un centro cívico, estoy exagerando, pero no mucho. Quiero decir, no se valora la importancia que tiene de eso, ni se valora la importancia que tiene defenderlo y mantenerlo en caso de que haya amenazas sobre ello. Y además, si tú eres joven y quieres romper y transformar la realidad, hay determinadas realidades que te tienen dadas, impuestas, que no has hecho tuyas porque no has participado en su consolidación ni eres consciente de lo que han supuesto eso, a las que no valoras, y simplemente lo que haces es pues o ignorarlas o incluso cuestionarlas o incluso hacerles frente de vez en cuando. Y ese es un problema serio. Ese es un problema serio porque limita mucho la capacidad de trabajo de todo el mundo. Limita el enriquecernos mutuamente unas experiencias con otras, limita además la capacidad y la potencialidad de, en un momento determinado, sacarle todo el jugo que tiene esas experiencias y seguir potenciando nuevas realidades. Y ese es uno de los mayores retos que tenemos, por lo menos en el caso. Creo que en Euskal Herria es bastante compartido. Es más, por ejemplo, puede ser llamativo para gente que se lea el texto sobre la experiencia autogestiva de Gasteiz, que muchas y muchos de vosotros no conozcáis la inmensa mayoría de lo que ahí se cuenta. Igual se conoce bastante más R. León, pero no se conoce Gasteiz. Y no es porque se tenga que conocer Gasteiz, sino que conociendo realidades cercanas que tenemos y que además parten de por proximidad geográfica y sociopolítica, podemos aprender el resto. Y sin embargo, igual que en Gasteiz no conoceremos las que se dan. O sea, yo no digo que Gasteiz sea una excepción. Yo cuento lo de Gasteiz porque es lo que conozco. Seguro que hay otras realidades dentro de Euskal Herria parecidas o mejores o peores o lo que sea, que podrían estar alimentándonos al resto y que sin embargo en Gasteiz tampoco conocemos. Y ese es un problema serio que tenemos. Esa falta de comunicación, de transmisión de conocimiento, de experiencias y demás, creo que es uno de los problemas gordos que tenemos. Vale. Pero aparte de eso, creo que, y sobre todo, por si me quedo sin tiempo, yéndome a la parte de lo que ha descubierto la pandemia y el confinamiento, yo creo que el confinamiento y la pandemia en el casco nos ha servido para darnos cuenta que el tejido comunitario que está en ciernes y que está construyéndose desde hace años, pero que sigue expandiéndose y demás, tiene unas carencias y unos vacíos muy importantes en determinados ámbitos que no controlamos. Durante el tiempo del confinamiento, por ejemplo, sí que nos hemos dado cuenta, y creo que eso se habrá dado cuenta la gente en todos los lados, que las redes que tenemos montadas no llegan a gente que, por ejemplo, no tiene papeles. Y que estaba padeciendo en tiempos de confinamiento una realidad de las más duras que se daban en el casco, por lo menos. Y nuestras redes no llegan a la inmensa mayoría de esa gente. No llegan a la inmensa mayoría de esa gente, ni conocíamos y las hemos visto funcionar redes o dentro de subcomunidades que padecen esa situación, que sí que han sabido, entre ellas, buscarse la vida, por decirlo de alguna forma.
sobre todo redes de gente migrante procedente de países subsaharianos. En el caso del Casco Viejo, sobre todo de Senegal. Han surgido no, hemos visto, existían ya, pero no éramos conscientes de ellas, cómo esas redes han sabido hacer frente a lo que la comunidad vecinal del Casco Viejo ni tan siquiera era consciente de que estaba allí padeciendo un problema. Ese es uno de las carencias. Cuando digo las carencias no es para fustigarnos y decirnos qué mal lo hemos hecho, no, sino para saber los retos que tenemos delante, porque situaciones similares van a seguir viniendo. Luego hablo un poco de eso. Pero otra de las que nos hemos dado cuenta es que hay una buena parte de la población mayor que se desconoce. Es decir, que hemos dejado de ver aparecer por las calles, pero que no sabíamos dónde estaban. Porque ni las instituciones, por supuesto, no tienen ningún tipo de relación con ellas. Pero es que nosotros y nosotras tampoco teníamos los mecanismos para llegar a ellas, para saber quién estaba sufriendo un problema de aislamiento, incluso de aislamiento en el sentido de atención médica, sanitaria y demás, pero quién estaba sufriendo soledad, miedo, pánico, con toda la historia que les estaba cayendo, dónde estaban las necesidades a esos niveles que tenía la comunidad mayor. En el caso más evidente del Casco Viejo, esa tampoco estaba siendo, no llegábamos a ella. Llegábamos a la gente mayor que se había acercado a nosotros y a nosotras, que no era poca, pero que no era la que estaba padeciendo. Tenía sus herramientas, si estaba en relación ya tenía sus herramientas y por lo tanto no padecía ni soledad, ni aislamiento, ni nada. Pero sí había en el barrio gente padeciendo esa historia y no éramos capaces de descubrirla. Esa es otra de las carencias importantes que se han señalado. Pero al margen de todo eso, y creo que por lo menos en la situación de Gasteiz y en el Casco Viejo, pero por lo que he ido viendo en otros sitios, creo que también es mayoritaria, creo que de aquí en adelante hay ahora mismo sobre la mesa hay un problema serio que tenemos, que es la imposibilidad, no sé si es la imposibilidad, desde luego la poca frecuencia de poner sobre la mesa el análisis de lo que ha pasado y de lo que viene. Y cómo hacer frente a posibles colapsos o situaciones parecidas que nos van a venir, que las tenemos encima y que sabemos que es cuestión de tiempo, ya sea energética, ya sea de materias primas, ya sea de climatológica, o ya sea nuevas pandemias que se pongan en marcha, o situaciones que aprovecha el poder cuando ha aprendido lo bien que nos puede controlar con meternos en una situación de estrés como el que nos metió con la historia de la pandemia y el confinamiento, esas situaciones las vamos a tener y por lo tanto, si esperamos a tejer los agujeros de nuestras redes a que esas situaciones vuelvan a darse en plan colapso, vamos a ser incapaces. Y ahora tenemos tiempo para empezar a poner en marcha esas herramientas, pero para ello lo primero que hay que hacer es sentarse y decir, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estamos? No se habla ni tan siquiera de eso, por lo menos en los ámbitos militantes, asociativos, incluso de esos rollos, no somos capaces de decir qué nos ha pasado con la pandemia y con el confinamiento, qué efectos ha tenido sobre nosotras, tanto en lo físico como en lo psíquico como en lo colectivo. Y a partir de ahí decir, ¿y en qué situación estamos? Y de esta situación de partida, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde trabajamos y hacia dónde miramos? Hay una necesidad, hay buena parte de la población que al principio nos dice y lo verbaliza, que tuvo un shock, que estuvo en un periodo de hibernación, pero claro, año y medio después de eso, ya no vale esa explicación simplemente. Hay que tenerla en cuenta, pero no vale simplemente esa explicación. Hay cuestiones a hablar para saber cómo estamos y a partir de ahí cómo funcionar, ¿no? Y ese reto yo creo que ahora mismo es el más importante porque si no, caemos en una dinámica que es la que se está cayendo desde mi punto de vista, ahora hay otros puntos de vista para hacerlo, en una necesidad de volver a lo de siempre, a lo de antes de. Y si volvemos a lo de antes de, no vamos a saber funcionar en la realidad que tenemos. Vamos a ignorar toda una realidad que hay y no vamos a estar preparados y preparadas para hacer frente a las historias. Yo, desgraciadamente, me queda poco ya, voy terminando. Desgraciadamente creo que, bueno, desgraciadamente, no sé si desgraciadamente o felizmente, creo que estamos más o menos condenadas a la comunidad vecinal autogestionada. ¿Por qué digo condenadas? Porque con las realidades que se van a venir es la única forma de hacerle frente. Si decía que hace 5 siglos que no había papá Estado y no había mamá Ayuntamiento, por decirlo en ese orden, pero me da lo mismo que lo cambies y demás, la gente se tenía que organizar, no lo hacía desde lo ideológico,
no lo hacía desde lo analítico, lo hacía simplemente desde el sentido común y la supervivencia. Y a eso vamos, a eso vamos. Entonces, o nos ponemos a desarrollar esas herramientas y nos ponemos a trabajar en tejer todas esas en redes que tenemos. No se hace de un día para otro, no se hace de un día para otro, ni a la gente se le gana a una comunidad a que sea partícipe con la verborrea, sino con demostrándole que es eficaz, entre comillas, o que es oportuno, o que le es válido, o que le es útil la comunidad, o si no, no va a integrarse dentro de esa historia la gente corriente, entre comillas. Para mí esos son los retos fundamentales que tenemos ahí delante y que tiene el casco viejo en concreto en Gasteiz. ¿Qué vaya a pasar? Eso lo va a decir, bueno, como decía Lucía Lin Salata, otra de las que cuando lo que mande la Asamblea, pues eso va a ser lo que mande la Asamblea y lo que mande el vecindario. En nosotros y nosotras está la capacidad de poder intervenir, de poder sugerir, de poder sacar nuestras dudas y demás. Y a la academia, vuelvo con la historia para terminar con ello, lo que se le pide es que tenga también en cuenta esas realidades. Es decir, que recoja lo que es la calle para devolverle a la calle. Muchas veces, por ejemplo, yo si me voy al barrio, seguramente, bueno, habrá 2 o 3 personas que sepan que este congreso se está dando porque les he dicho que este congreso se estaba dando. Pero que haya un congreso sobre democracia comunal con no sé cuántas intervenciones en las que no llegue a la gente que teóricamente está trabajando en la calle para poner en marcha esos procesos o para, pues hay pasado, ¿no? Hay pasado. Entonces, bueno, repito y vuelvo a lo mismo. La experiencia del casco viejo gasteiztarra y de la autonomía comunitaria del casco viejo gasteiztarra, vuelvo a reconocer públicamente y agradecer públicamente, no hubiese sido posible en el momento de atasque si no hubiese aparecido el alimento añadido de todo lo que nos ha venido de las experiencias de América Latina y de las experiencias concretas con su desarrollo, con sus formas de hacer, tanto de la gente que las ha protagonizado, especialmente los zapatistas y las zapatistas, pero también del resto de comunidades que existen y de la gente que luego nos ha ido comunicando esas experiencias y que se ha brindado a apoyar las distintas iniciativas que hay aquí. Y creo que eso, por ejemplo, en este congreso tampoco se refleja en el programa. La gente que lo ha organizado sabrá por qué, pero que es una realidad muy importante a la hora de hablar de democracia comunal, el recoger las experiencias que se han dado en esa parte del mundo. Gracias, Antonio. Bueno, nos queda la última intervención de Ana Méndez de Andes Aldama, que nos habla sobre la perspectiva de lo común y las alternativas futuras al urbanismo. Bueno, es una producción. Sí, incluso 5. Vale. Bueno, buenos días, gracias a todas por estar aquí en este día tan soleado y tan bonito. Y yo quiero aclarar que lo que vamos, o sea, voy a intentar compartir con vosotras algunas de las reflexiones de lo que yo estoy investigando ahora, que es básicamente sobre comunes urbanos. Va a ser bastante teórico, las diapositivas además están en inglés porque yo estoy haciendo mi tesis doctoral en Sheffield y entonces el cruce de los 2 idiomas, hay veces que me sale mejor hablar un idioma y escribir en el otro, entonces me perdonaréis. Voy a además traer algunas, digamos, referencias de pensamientos que son bastante anglosajonas en un contexto que ha venido, ¿no?, como marcado en las 2 intervenciones anteriores por referencias latinoamericanas, pero yo quiero explicar que esta posición, digamos, teórica, académica en la que me encuentro, viene motivada por un trabajo que viene de los movimientos sociales, viene del trabajo del Observatorio Metropolitano, que durante 10 años estuvo haciendo análisis urbano en la ciudad de Madrid y encontrando que esos análisis urbanos tenían un sentido y podían ser utilizados por los actores que estaban intentando transformar esa realidad. Y viene también del trabajo que venimos haciendo desde hace ya casi 5 años con Edurne, con David y con Marco Aparicio, de intentar ver cómo puede ser esa articulación de encontrar comunes, ¿no?, códigos comunes, es decir, acuerdos, digamos, hechos principios, valores y reglas, como contaré, y que
yo creo que si tenéis un poco de paciencia y seguís esta conversación así un poco conmigo, lo que nosotros estamos, de hecho, empezando a pensar es qué es lo que necesitamos para que el régimen de comunes se convierta en un modo de organización social. Y eso tiene un grado de ambición, bajo mi punto de vista, que tiene que ver con el colapso que explicaba Antonio, pero que tiene que ver con el reconocimiento de que el mundo en el que estamos habitando ahora, ese colapso tiene muchas escalas y va a necesitar acción en muchas escalas. Y mientras que la escala vecinal es increíblemente importante, digamos que toda la experiencia de los comunes tradicionales, como vienen no estudiadas por Ostrom y demás, son experiencias en donde, digamos, tenemos el límite de la comunidad, ¿no? de la gente con la que tú te puedes relacionar, son comunidades bueno, vecinales y de proximidad, pero nos estamos enfrentando a problemas que son globales. Entonces, de alguna manera, vamos a tener que encontrar modos de gobierno que vayan más allá de lo próximo o que sean capaces de federar en distintos tipos de escalas esas iniciativas, también teniendo en cuenta que las comunidades son muy complejas y muy diversas. Y no solamente existe la comunidad del vecindario, y creo que el ejemplo, por ejemplo, que ponías de Senegal, pues es muy relevante y muy importante, pero tendremos los ejemplos de las disidencias sexuales y muchos más tipos de ejemplos en donde las comunidades no se construyen exactamente en ese tipo de territorio. Bueno, en este contexto, pasa al siguiente. ¿Lo paso yo? Lo paso yo. Hop, seguro. Esta es la imagen de la Carta del Bosque. La Carta del Bosque fue firmada en el 1217 por los herederos de Juan Sin Tierra, que había firmado en el 1215 la Carta Magna, que era la carta que establecía las libertades de la democracia política en Inglaterra, y la Carta del Bosque establecía las condiciones, ¿no? Los derechos de democracia económica. Si la Carta de Magna se refería a los derechos de los nobles con respecto al rey, la Carta del Bosque se refería a los derechos de la gente común de coger los recursos del bosque. ¿Vale? 800 años después, nos encontramos con esta idea de que en el campo que nosotros trabajamos, que es el campo de los comunes urbanos, que son unos comunes emergentes y insurgentes, que no resurgentes, que diría la Isabel Stengers, y que son una mezcla y que combinan toda la parte, digamos, de la sociabilidad y de las redes que podrían ser más parecidos a los comunes digitales, y también parte de la gestión de recursos concretos que podría tener que ver con los recursos, los comunes tradicionales, pero que es una mezcla de las dos cosas. Hay como unas dos ideas esenciales que tienen que ver con esta idea de entender la ciudad a lo mejor como ese bosque, ¿no? O sea, la idea del bosque comunitario como el ideal, y en esta nueva situación de qué hacemos con las ciudades contemporáneas metropolitanas que tienen otras dinámicas, que han muchas veces perdido el conocimiento, pero también la imaginación de cómo gestionar cosas en común. Se entienden primero que la ciudad en sí misma es como un común, ¿no? Es decir, esto es como un bosque, la ciudad es como esta especie de cosa de reserva, ¿no? Que dicen Harry Negri, de bien común, que de alguna manera no se sabe muy bien, como que flota, se genera, está ahí y tú lo podrías utilizar, ¿no? Esto de que la ciudad es un bosque no es una idea nueva. Es una idea que viene de la construcción del imaginario de la ciudad moderna. Y la ciudad moderna, el primer teórico urbanista que se entiende, ¿no? Loger, dice ya, la ciudad es como un bosque que se tiene que manejar, ¿no? Del que tenemos que recoger los frutos. Luego, en este libro de Manfredo Tafuri explica, ¿no? Que hay otros ideales también paralelos a este. Esto podría ser como un organizador de la democracia, que es todo el desarrollo de Jefferson en Estados Unidos, o como un sistema de comunicaciones, que es también la ciudad barroca, ¿no? Un sistema de significantes que, en el caso de Antolini, hablaba sobre y para el poder. ¿Qué problema tiene el problema de entender la ciudad como un bosque? Que lo que hace es generar una naturalización que no es una naturalización de ecosistema orgánico complejo, sino, como decía antes, de cosa encontrada, prácticamente como de terra nullis, en la que tú, cuando las ciudades dejan de ser
se empiezan a extrañar, no son los territorios que podemos entender y que son próximos y que pueden ser una aglomeración, digamos, de vecindarios, sino que se convierten en metrópolis modernas que además son agresivas. Bueno, Ketlas, que a mí me gusta mucho, hace el ejemplo del incendio de Londres, como esta cosa de se nos vuelve en contra algo que está completamente fuera de control, y entonces lo que dicen es, aquí está la naturaleza está ahí para explotar, la ciudad es una cosa que forma parte de la naturaleza y que está ahí también para ser explotada en sí mismo. ¿Qué sucede? Que la naturalización es un proceso de despolitización. Entonces, la naturalización, aquí hay como tres tipos, ¿no? Como de procesos por los cuales las cosas son naturalizadas. Uno es porque es una metáfora, o sea, es una metonimia, una imagen de algo que es tan complejo que no podemos explicar. O sea, la ciudad no podemos explicarla, no sabemos cómo funciona. Ahora la asimilamos a un bosque. O porque además esto es natural, esto es lo natural, esto es lo que siempre ha sido, esto es un principio de organización que no se puede contestar porque es algo que existe, ¿no? Más allá de ti, es trascendental, pero también es el sitio al que se pueden desplazar los miedos y los deseos. Y a mí aquí me interesa porque creo que hay que... Entonces, ¿qué es interesante los miedos y los deseos? Y luego hablaré brevemente sobre la idea de los comunes como utopía realizable y posible. Entonces, en este libro que es muy chulo de Scott, que se llama Mirar como un Estado, él lo que explica es, interesado en las formas de sedentarismo en Asia, aparece, o sea, llega a esta idea de el Estado moderno, la relación con las técnicas de explotación forestal del siglo XVII, ¿no? Entonces, cómo esa visión del territorio desde arriba, de simplificación del territorio y de entender solamente la cosa que a ti te sirve para saber dónde se genera la riqueza, cómo se acumula y para el Estado, cómo le vas a poner impuestos para poder hacer tu propia acumulación. Esta es la base del entendimiento que es la ontología del mundo moderno sobre qué sucede con la realidad. La realidad es demasiado compleja, la vamos a reducir a, digamos, los elementos más que nos sirve como esa simplificación, ¿no? y esa segmentación también. Y esto él también lo articula con esta idea de la ideología del alto modernismo, que ahí, bueno, pues entraríamos, ¿no? Como con Le Corbusier y todas las ideas del Estado-nación totalitario que aplica, y Scott se refiere a utopías también sobre cómo tener una vida mejor, pero que al ser pasadas por este filtro del Estado realmente acaban bastante, él dice fiasco es una palabra como demasiado floja para lo que él tiene en mente. Traigo aquí a Silvia Federici con esta idea que me gusta de una entrevista. La entrevista está hecha por alguien que le interesa el planeamiento, entonces le pregunto sobre el planeamiento, Silvia responde, creo que la relación de Silvia Federici con los planes y los counterplanes pues, es un poquito más matizada de esto, pero me gustaba esta idea de el capital hace planes. O sea, no nos imaginemos que estamos aquí, o sea, que esta organicidad y esta naturalidad se aplica también a los procesos económicos, lo sabemos, no hay un laissez-faire, laissez-passer del Estado, el Estado interviene activamente sobre la economía, sobre los territorios y sobre nuestras vidas, y el capital también, el capital hace planes, y la idea de que podemos pasar así como frente a los planes del capital en base a la espontaneidad, pues creo que no nos lleva como muy lejos. Y aquí entra la idea de que para apostarle de una manera potente a la escalabilidad y a la replicabilidad de los comunes, este problema de que la ciudad es en sí misma un común, es decir, esta idea del bosque, ¿no? Natural, o que el planeamiento es solamente una herramienta de dominación que hay que evitar, ¿no? Y que los comunes es esto que pertenece a todo el mundo y a nadie, ¿no? Y que es así como un poco difuso, sin una definición de responsabilidades claras. Y la idea de que los comunes son cosas que suceden espontáneamente en gente pues, que tienen afinidades ideológicas, ¿no? Todo esto es precisamente alguna de las ideas bases y de los sentidos comunes en torno a los comunes que creo que están evitando que podamos pensar la escalabilidad y la replicabilidad de los comunes hasta ser un sistema de organización global, ¿no? Esto era un poco una reflexión sobre cómo el planeamiento modernista en la ciudad genera, ¿no? marcos, es decir,
que había una utopía de planeamiento en el que el planeamiento modernista se imagina una ciudad ideal. Le Corbusier, no sé si lo tienes en la cabeza, pero hace estas cosas así como muy locas todo el rato. Pero tenemos también yo qué sé, Brasilia, ¿no? Pues Río está lleno de chabolas, pues me lo voy a llevar a la mitad de la selva, desbrozo y genero esta ciudad ideal. Entonces, este ideal del modernismo determina la vida, o sea, y determina muchas de las cosas que pasan, pero no es completo, ¿no? O sea, evidentemente nosotros sabemos que no es completo y que depende de toda una serie de relaciones sociales y de relaciones de comunidad y de redes que sin esas no funcionaría, ¿no? Todo este sistema. Pero hay un momento en el que se establece esta cosa de la muerte del planeamiento, y la muerte del planeamiento tiene un poco que ver también con la idea de la muerte del futuro, ¿no? O sea, cuando Margaret Thatcher dice ya no hay alternativa, ¿no? Cuando Frederick Jameson dice esto es la muerte de la historia, es también la muerte del futuro. Entonces, la idea de no existe una historia, estas ¿no? utopías de socialismo de camino al comunismo, el muro de Berlín cae, ya no nos podemos imaginar un mundo mejor, porque quienes habían imaginado el mundo mejor y habían tenido la oportunidad de implementarlo, han fallado, no nos queda nada, ¿no? Entonces, esto es también, coincide con la deriva de, digamos, el viejo capitalismo industrial a un nuevo neoliberalismo financiero que sale de alguna de esas, digamos, características de la planificación estricta, que es capaz de hacer una planificación mucho más fluida, ¿no? Y mucho más en red, y con más capacidad de reacción, pero que sigue siendo una planificación, ¿no? Entonces, es interesante que en el 1989 es cuando cae el muro de Berlín, es 1990 cuando se publican estos dos textos que definen dos de los grandes, digamos, líneas teóricas de los comunes, que son el gobierno de los bienes comunes de Ostrom, pero también los nuevos acercamientos del colectivo Midnight Noise Collective, al que pertenecen Silvia Federici, Peter Leinebaugh, que escribe el manifiesto de la Carta Magna, o George Cazensis, ¿no? Y ahí vemos cómo hay, a lo mejor, como dos líneas paralelas, ¿no? Desde la idea neoliberal de Thatcher de que no hay una alternativa, la caída del muro, la caída de la URSS y el final de la historia y, digamos, la distopía del capitalismo. Hay otra que empieza también o emerge de manera más, digamos, consistente en los 90, que tiene que ver también con la primera declaración de la Selva de Candona, esta es el 94, ¿no? Toda la idea del movimiento de antiglobalización del 1999 en Seattle, pero que en esa línea podría encajarse con las plazas que luego y con otros tipos, digamos, de autogobernanza como Rojava. Y yo aquí metería la apuesta municipalista por muchas razones que podemos discutir más tarde, ¿no? 5 minutos, sí. Entonces, lo que yo planteo es recuperar el planeamiento como una forma de utopía, digamos, posible, es decir, recuperar la capacidad de hacer planes para el futuro como la recuperación de la capacidad de pensar que podemos aquí y ahora empezar a crear un mundo que es distinto del que tenemos, ¿no? Y cuáles son las herramientas que nos pueden llevar a esa idea de utopía. Bueno, utopía, sabéis, es este no lugar que define Thomas More en el siglo XVI ya. Fue criticado, o sea, parecía como ¿no? un blueprint del comunismo, y fue criticado por Popper porque decía que la única forma de hecho, llevar a cabo la utopía era a través de un régimen autoritario, y proponía ya Popper dar la vuelta, ¿no? Y hacer más como esta especie como de, digamos, gestión del territorio, gestión de la economía o gestión de los planes en base a pequeñas piezas, ¿no? Entonces estamos con la utopía que podría hacer esta cosa de un futuro, ¿no? Esa visión de Le Corbusier de su futuro mejor o su ciudad mejor, pero también como un dispositivo que lo que hace es generar la capacidad del cambio social, ¿no? Y ahí, y es lo que para mí
enlaza con los procesos municipalistas, pero también con los proyectos de comunes urbanos que tenemos aquí y ahora, que es entender las utopías como momentos prefigurativos. Es decir, no como una cosa, no como una serie como de pequeñas o limitadas o próximas actividades que de alguna manera entran en red, sino como algo en lo que se están experimentando los principios de organización que, como digo, tienen esa ambición de escala de convertirse en organización social, ¿no? Entonces, no es ni una especie como de plan esquemático del totalitarismo, ¿no? Como criticaba Popper o como, de hecho, algunos regímenes han implementado, pero tampoco es como una especie de entender la utopía como una especie de crítica del status quo, esto es como los neomarxianos, ¿no? Que lo plantean. Pero Tafuri cita a Mannheim, dice, es la tipación es la anticipación experimental que se proyecta en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay distintos, ¿no? Como tipos de qué significa esta idea de la utopía como prefiguración política, que se puede articular en torno a luchas colectivas, en torno a la creación de imaginarios, ¿no? O sea, no de paisajes imaginarios, que también, sino como de territorios, de imaginarios, y a la vez, o sea, como una manera de generar alternativas en el día a día. Creo que estas características son todas características de los tipos de comunes urbanos que nosotros estamos viendo y de la capacidad y del hecho que desde los 90, ¿no? Y desde que se plantea esta hipótesis de los comunes, tanta gente desde el primer, ¿no? Desde agrupadas alguna de ellas, ¿no? Como decía Antonio en el Congreso de Comunalidad que hubo en Puebla en el 2015, en el que yo también estuve, pero como ¿qué es lo que llama desde la academia, desde los teóricos hasta los economistas, hasta la gente que está, ¿no? en el barrio viejo de Gasteiz a esta hipótesis? Es porque es capaz de reconocer cosas que están sucediendo aquí y ahora y que nos atraviesan los cuerpos y de generar un imaginario de ese otro mundo que queremos conseguir, en el que nos gustaría vivir, y a la vez creo que entre esas dos cosas lo importante es lo que nosotros llamamos esta escala meso, que son las herramientas que necesitamos, que hace la idea de que eso no es una utopía, sino una prefiguración, ¿no? O sea, el futuro que nosotros queremos generar. Como yo soy arquitecta y urbanista, pues lo que estoy haciendo es mirar hacia las herramientas de los proyectos, los programas y las políticas que configuran la ciudad, que a veces son urbanas y a veces son de diseño urbano y a veces son económicas, proyectos sociales y de todo tipo, cuáles son esas herramientas que están configurando, digamos, los entornos urbanos, y ver cómo esto nos están dando herramientas y nos pueden dar herramientas para hacer, digamos, ese paso intermedio entre las cosas del día a día que están pasando aquí y ahora y que sabemos que existen porque atraviesan nuestros cuerpos, y ese, digamos, imaginario que crean los comunes como forma de organización social. Me parece interesante que hay últimamente, y vemos más, ¿no? Hace poco Laila Martínez publicó este pequeño libro, ¿no? Que se llama Utopía no es una isla, en la que habla de la relación entre la literatura y el hecho, o sea, entre contar historias y que esas historias sucedan, y ya da un montón de ejemplos que lo veis bien, que lo podéis leer. Luego está Las ideas desde la arquitectura. Tafuri pues tiene este libro que se llama, bueno, Utopía de Arquitectura, bastante interesante sobre cómo ¿no? La configuración de los espacios desde la arquitectura lo ven. Pinder tiene este otro libro que se llama Visions of a City, en el que también hace como una recopilación de cuáles han sido los distintos movimientos utopianos. ¿Qué es interesante? Y con la siguiente termino. Scott, cuando habla de las grandes bestias negras del modernismo, que podría ser por una parte Le Corbusier y por otra parte Lenin, es decir, sistemas autoritarios donde se impone de arriba abajo esa visión utópica para mejor, en la opinión de estos señores, contrapone siempre figuras femeninas. Y siempre dice, Jane Jacobs es la contraposición de Le Corbusier. Rosa Luxemburgo y Alexandra Kollontai son la contraposición de cómo entiende Lenin la revolución. Pero nunca menciona y nunca hace explícitamente cuál es esta contribución, digamos, desde el feminismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es de la misma entrevista, otra cita de Silvia Federici. Algunas de las características de
de las utopías feministas, especialmente la articulación entre el feminismo y el anarquismo, y ahí simplemente por mencionar que es también la raíz de en la que Bookchin viene, y cómo, voy a pasar al siguiente, en esta idea de los códigos comunes que nosotras proponemos, definimos la necesidad de identificar valores, principios y reglas que puedan hacer ese paso intermedio entre las experiencias aquí y ahora y esa, ¿no? y esa organización social en torno a los comunes que queremos. Y ahí lo que yo he visto es que en las autoras que hablan de feminismo, de la ciudad feminista, se pueden empezar a identificar y a intuir algunos de estos principios, valores e incluso las reglas específicas en situaciones concretas que nos podrían ayudar a hacer y a pensar un urbanismo que no estuviera mirado desde el Estado, sino que estuviera mirado desde los comunes. Pues ya hemos completado el tiempo que teníamos para esto. No sé si a lo mejor podemos dejar 5 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, aportación. Y os pongo aquí a la gente para que... Sí. De haber elaborado una memoria colectiva, ¿no?, compartida entre distintas generaciones en una propuesta barrial o de autogestión, ¿qué problemas o retos os habéis encontrado? Porque tú mismo has dicho que es un problema de Gasteiz, pero es un problema que está generalizado a otras experiencias, ¿no?, de Euskal Herria y así. Y como qué retos o grandes dificultades habéis encontrado a la hora de elaborar ese proceso. Pues un poco lo que comentaba antes. Quiero decir, por ejemplo, una imagen gráfica. Hace 6 meses a una compañera que tiene 35 años y que ha vivido todo ese proceso, un grupo feminista que desarrolla su actividad sobre todo en el casco viejo, pero que la media de edad pues es igual 10 años menos todavía, le llamó a tomar parte en una mesa redonda para que contase la experiencia autogestiva del barrio. Con sus 35 años, luego, al día siguiente o así que la vi, me dijo, por primera vez me he sentido carcamal. ¿Por qué? Porque de todo lo que había contado, nadie conocía nada. Y ese es un problema. Ese es un problema. Porque no es conocer, porque sería que saber como si fuese un libro de historia en el que te van a hacer un examen, sino porque estamos hablando de una comunidad vecinal que va teóricamente en crecimiento y aprendiendo de sus errores y de sus aciertos, y si se pierde esa capacidad de transmitir los errores y los aciertos y los pasos que se han ido dando, el saber lo que ha costado, el saber lo que ha supuesto eso para el vecindario y demás, pues es que volvemos casi a la casilla inicial. Eso es lo que mejor puede definir a lo bruto. Luego hay más problemas concretos, pero a lo bruto ese es el problema fundamental. Y ahí sí que hay un serio problema. Es decir, esos problemas que os habéis encontrado, se ha intentado ese proceso, el problema es que no ha habido ese intento. Es decir, que igual no han surgido los problemas, ha habido ese intento de esa conciencia de esa necesidad. Yo ahí te puedo decir que creo que no ha habido un intento serio, no se ha planteado como necesidad. Y solamente conozco un caso concreto, lo que pasa que tiene una capacidad limitada, que es, hay un libro muy bonito sobre la historia del Gasteiz de Gasteiz, que es sobre todo el proceso, o sea, sí está enfocado para hacer esa labor de transmisión generacional. Está en euskera solo, porque así lo ha querido el autor. Bueno, el autor es el propio Gasteiz. El libro lo escribe el Gasteiz, está personificado en el Gasteiz. Y hace
un proceso muy bonito en el que sí que se refleja y sí que es válido como herramienta para esa transmisión generacional. Es el único caso que conozco en el contexto del casco viejo de Gasteiz. Sí conozco libros en los que han hablado de los años de la autogestión, de los años de 80 y 90 en el casco viejo dentro de un contexto más general, pero que era más un narrar lo sucedido que un analizar o hacer una transmisión generacional en la cual aportar errores, aciertos, formas de funcionamiento. Eso, en el caso del libro del Gasteche, sí. Todo lo demás, yo hasta donde conozco, no existe. Pero tampoco se ha detectado la necesidad, que es lo más preocupante. Porque si no detectas la necesidad... Eso es. Que a mí, sin embargo, y a otras gentes nos ha venido de conocer la realidad de América Latina. Es decir, joder, pero es que aquí se lo cuentan, se lo transmiten unos a otros. Incluso hay compañeros del casco viejo que hicieron un viaje a Brasil, estuvieron con la gente del MST y del Magisters y volvían diciendo, es que se lo tienen súper preparado esta historia y nosotras aquí no tenemos nada preparado. Y es verdad. No ha surgido ni tan siquiera la necesidad, con lo cual vamos tarde. Bueno, Marcatus, ya tenemos que terminar. Eskerrik asko por vuestras presentaciones y eskerrik asko denoi etortzeagatik. Pero ya me también da permiso, eskerrik asko, Sí. Eskerrik asko. Eskerrik asko también a las que habéis estado online. Gracias.